Es difícil, ¿eh? Aventurarse a dibujar en 12 años. Yo no sé si al final en 5 años qué pasará, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso, en un momento de cambio, cambio permanente, ¿no? Las plataformas, tú lo decías, 12, 15 años, llevamos 12 años desde la tarifa plana, pero 15 desde que creamos Filmin. Creo que viviremos momentos de concentración. Si es concentración, especialización o muerte. Esos son los tres caminos que vamos a experimentar ahora, que se experimentarán ahora en el mercado general. A nivel europeo, el reto es obvio, es tener que llegar al público, tener que, de alguna manera, resistir los embates de las plataformas globales y hacerlo con personalidad y con audacia. Yo creo que hay tres tipos de películas. La que te cuestionan como espectador, las que te entretienen como espectador y las malas. Entonces, depende de lo que quieras hacer en la vida o como creador, puedes ir a una a la otra. La que te cuestiona significa, el otro día lo mencionábamos lo mencionaba en la presentación, en parte del decálogo de Kosakowski, es decir, ¿no? Si tienes la respuesta, no ruedes. Entonces, creo que al final las películas que funcionan, las que plantean dudas y te hacen dudar, e incluso como creador, que no tienes la certeza de cómo vas a hacer ese viaje. Ese para mí es la clave, lo que hace singular una película. Y por supuesto es verdad que hay tantos elementos que confluyen para que el resultado final esté a la altura de lo que uno imaginaba como co-creador, guionista o director de la película antes de empezar el viaje, que muchas veces acabas decepcionado del resultado, pero aún así tiene que haber algo singular, sin duda. Los festivales son un espacio en el que uno puede encontrar obras, ¿no? Para una plataforma en la que estás siempre buscando películas, series y cortos relevantes, el festival es un filtro. Es un sello de calidad en algunos casos, pero es un filtro. Y lo que podemos cuestionar o poner en duda es el impacto de esos festivales entre el gran público o el público al que quieres dirigir. Pero sí que para los programadores o para los compradores, sin duda son muy relevantes y creo que todos tenemos Berlín, Cannes, Venecia, San Sebastián en nuestras agendas porque sabemos que de allí saldrán películas que van a acabar nutriendo nuestras plataformas y satisfaciendo a los suscriptores que podamos tener. Déjame pecar de inmodesto, pero creo que hemos sido muy innovadores, tanto en el festival como en la plataforma. La plataforma, por supuesto, fuimos la primera plataforma en suscripción en la Unión Europea y hemos sido pioneros en mil cosas, no las voy a repetir aquí tampoco, pero el festival también. El festival fue híbrido hace 7 años, no durante la pandemia, cuando todo el mundo hablaba de festivales híbridos. Ya hace 12 lanzamos un festival online, cuando nadie apostaba por los festivales online. Y hemos hecho un festival híbrido incluso en tiempos de pandemia, cuando la gran mayoría de festivales iban al online. Nosotros, que somos una plataforma online, que hace online, decidimos mantener el carácter presencial del mismo en 2020 y 2021. Y, por ejemplo, en Mallorca tenemos un Talent Lab en el que, apoyado por el programa Media, en el que desde el principio apostamos por nuevo talento, en lugar de talento consagrado, que quizá nos hubiese dado más réditos a nivel de nombres, ¿no? Ese name dropping que hace como que la gente ponga focos. No, nosotros estamos en el reto y vamos a poner a gente que es menos conocida. A lo mejor los proyectos no salen, pero creo que ese es nuestro papel. Nuestro papel es también poner conciertos, pero no solo para bailar, sino porque la gente que va a esos conciertos, antes o después, ve una película que quizá sin esos conciertos jamás hubiesen visto. Y digo conciertos como podría decir conferencias. Esa es otra manera innovadora de plantear un festival. Sí, el Mallorca Talent Lab es nuestra apuesta para la industria. Creo que yo he tenido la fortuna de participar en muchos festivales en todo el mundo y a veces tengo la sensación que las secciones de industria que son un poco de relleno muchas veces. Son conferencias para los de siempre, contando lo de siempre, sin resolver los problemas de siempre. Y nosotros no queríamos hacer un festival en la parte de industria que fuese repetición de fórmulas. Intentamos apostar por cosas nuevas y una de ellas es el Mallorca Talent Lab. Ya sé que no es nuevo hacer un laboratorio de talento, ni siquiera un laboratorio de talento para gente joven, pero fue nuestra apuesta. Y en ese laboratorio de talento centrarnos no solo en el proceso de pulido del guión, el proceso de trabajo del guión, ni la búsqueda de la financiación, sino también en ese mismo laboratorio
ayudar a esos creadores a entender el posible marketing de su obra, porque es clave entender el marketing antes de empezar a rodar y no encontrártelo después de haber montado. Y ese fue uno de los trabajos que creo que hicieron relevantes el Talent Lab. Y siendo un festival europeo que apostaba por un público joven y que llegaba a nuevas audiencias, ha jugado un papel muy relevante, y la apuesta de premios financiera de la Atlántida al Mallorca Talent Lab, o sea, dar 65.000 euros de premio. Hay pocos Talent Labs en este país que sean tan, en fin, que den tantos premios a los ganadores del talent. Es que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus series y sus circunstancias. Y dependerá de cómo estés, de a quién te encuentres. Por supuesto tienes que tener inquietud y muchas ganas de trabajar. Esa es la clave. O sea, si eres productor, pues tienes que conocer quién es quién en la industria española, quién distribuye, quién coproduce, tienes que saber cómo buscar financiación, tienes que entender cómo funcionan los mecanismos del programa media. Si eres creador, también tienes que rodearte de un equipo de gente que pueda ayudarte a que esa película no solo se haga realidad, sino que cuando se haga realidad pueda encontrar su audiencia. Porque si no, lo que puede, y que a veces acaba sucediendo, es que trabajas muy mucho para que esa película llegue a hacerse, llegue a montarse, llegue a talonarse, y en ese momento dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tienes a lo mejor una lista de festivales soñados, que esos sueños no se cumplen. Tenías una serie de distribuidoras soñadas que no se cumplen. ¿Y ahora qué? Pues para prepararte para cualquiera de las hipótesis del ¿y ahora qué? Hay que trabajar mucho antes, en previo. Yo creo que al final la clave es tener esa distancia, y eso puede hacerlo un director o a lo mejor el productor que lo acompañe. Yo creo que una de las claves para intentar llegar a nuevo público es seducir, no imponer. La clave siempre tiene que ser la seducción, es atraerlos y hacer relevante aquel contenido que aquellas películas o series que tú quieras ofrecerles, y buscar caminos. No hay uno solo, no hay un único camino. Yo creo que a veces la industria del cine hemos confiado demasiado en los nombres de las películas, las estrellas, o las críticas, o los festivales y premios. Creo que de alguna manera la sociedad ha cambiado, ¿no? O parte de la sociedad ha cambiado, y ya no está dejándose seducir por las películas a partir de esos elementos, hay que buscar otros. Y ahí creo que la parte de redes puede tener un papel importante, bien jugado. Y hay algo potente, o que me parece relevante, en la publicidad en redes sociales, que no necesitas invertir tanto dinero como en publicidad tradicional, porque puede ser mucho más, si haces un buen trabajo de análisis de audiencia, puede ser mucho más riguroso y preciso al tipo de público al que quieres llegar. A lo mejor no da resultados, porque nadie te va a garantizar resultados, pero quizá la inversión será mucho menor, y por tanto los resultados no deberán ser tan elevados para satisfacer las expectativas que uno pueda tener.